969. 969. La alternativa. La alternativa es con vos. 969. Tras un manto de niebla. Después de casi 4 décadas, la historia de la guerra por las Malvinas se reescribe, contada por sus propios actores. Tras un manto de niebla, con Sergio Sánchez. Es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial. Bueno, buenas noches, mis camaradas, hermanos y pueblo en general. Le doy la bienvenida a todos ustedes en el programa Tras un manto de neblina. Tras un manto de neblina es donde se encuentran las Islas Malvinas, que fue realmente el lugar donde ocurrieron los hechos. Todo ello fue por ese tema, por las Malvinas. Y acá estamos nuevamente en el programa número 7, transmitiendo desde FM Alternativa 96.9 de Monte Grande. La verdad que es un placer poder estar acá. Y bueno, nosotros somos soldados, ex soldados conscriptos, que defendimos el litoral marítimo patagónico, sus objetivos militares y sus bases aéreas. Fuimos el escalón logístico más importante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Estuvimos reconocidos como veteranos de guerra de las primeras leyes promulgadas después del año 1982, como fue el caso de la ley 22674, la 23109/84 y la 23118 del año 1984, y despojados de esta condición 4 años después por el decreto reglamentario inconstitucional 509/88 durante la presidencia del doctor Alfonsín. Y bueno, a consecuencia de eso hoy el Estado argentino nos sigue aún negando la veteranía de guerra, ya que somos veteranos de guerra. Obviamente no nos vamos a comparar con los camaradas que estuvieron frente a frente con el enemigo en las Islas Malvinas, ya que ahí en las Islas Malvinas habían aproximadamente, según las declaraciones del general Meléndez, había 4 brigadas, aproximadamente unos 13.000 hombres. Y de esos 13.000 hombres solamente 3.300 tuvieron contacto directo con el enemigo. O sea que por esos 3.300 héroes que tuvieron frente al enemigo, nosotros no nos comparamos. Sí nos consideramos una base importantísima de la logística, ya que sabíamos que en Malvinas ya desde el vamos los kelper no nos querían. No había materiales para combustionar, por ejemplo, para calentarse, no había, todo era enviado desde el continente, leña, carbón, combustible, todos esos elementos eran enviados desde el continente, armas, elementos de sanidad, todo lo relacionado a ello. Y de a poco se fue poniendo, vamos a decir así, en funcionamiento de la isla. En el caso particular nuestro, como siempre hemos dicho, nosotros somos veteranos de guerra. La realidad, hace 39 años que el Estado argentino ha dicho que no hay fondos como para poder abonar las pensiones, cosa que en realidad no es cierto. Sí necesitamos ese reconocimiento de veteranía porque la verdad que todavía estamos en la puerta de atrás. Yo siempre hablo sobre los 9.500 desaparecidos. Como hubo 30.000 desaparecidos durante el proceso militar, bueno, acá tenemos 9.500 desaparecidos. Lo grave es que fue tanto en la época del gobierno militar como ahora durante la democracia. 9.500 desaparecidos de la historia argentina. Lo que estamos reclamando nosotros son las mismas, la veteranía completa, que ostentan los soldados que participaron en la Operación Rosario, los embarcados de la flota, los que operaron en las Islas Georgias, los que combatieron en la batalla de Puerto Argentino. Y también solicitamos el reconocimiento, también honorífico, de los camaradas que estuvieron fuera del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, ya que también ellos fueron un elemento esencial para guardar la soberanía argentina durante el conflicto del año 1982. Ustedes sabían que dentro del conflicto, dentro del continente, hubo 17 bajas
que fueron las primeras muertes durante el conflicto. Hubo incursiones en el litoral marítimo patagónico y fueron rechazados por nosotros, porque nosotros estábamos ahí. Es más, yo hace poquito me entero que en Río Turbio, provincia de Santa Cruz, fueron detenidos comandos ingleses por la Gendarmería Nacional. Esto lo da a conocer, no yo, no lo invento, sino Radio Nacional de Río Turbio. Es lógico porque ustedes sabían, no sé si sabían, que los ingleses prestaban la logística a las bases, todo lo que es bases aéreas, bases marítimas, a los ingleses. Es más, había helicópteros ingleses y aviones ingleses que tenían la bandera chilena, hasta ese punto, ¿sí? También tuvimos prisioneros ingleses acá en territorio argentino, hubo prisioneros ingleses que estuvieron en el liceo militar que estuvo en Comodoro Rivadavia, y todo ello se nos prohibió hablar de todo esto que estamos conversando ahora. Después de 39 años la gente está enterándose de toda esta situación. También hay una cuestión muy complicada, vamos a decir, porque los pilotos civiles y sus tripulaciones fueron reconocidos como veteranos de guerra. No así los suboficiales y soldados que se encontraban en tierra, ya que ellos hacían el apoyo a la parte técnica del avión, como así también la seguridad de las bases aéreas en las cuales los pilotos argentinos, de todas las bases que tuvieron en el continente, de las 6 bases que tuvieron en el continente, pudieran descansar tranquilos y hacer esas acciones bélicas que tanto daño le causaron a la flota. ¿Sabían ustedes que los ataques de los aviones argentinos que dañaron la flota salieron del continente? Bueno, sí, del continente, de la Patagonia, donde nosotros estuvimos brindando el servicio militar en aquel entonces obligatorio. Los pilotos militares son reconocidos plenamente, no así todo el dispositivo de armas y bases en el litoral marítimo en la que operaban, ¿sí? Como tampoco la defensa antiaérea, la artillería, la infantería desplegada para su custodia y bueno, todo aquello que permitió esos ataques de nuestros aviones a los ingleses. Un ataque frontal, heroico, valeroso, ¿no? Y vamos a hablar así, con unos huevos bien grandes de nuestros pilotos, que pudieron hacer el ataque frontal a la flota inglesa y así salvar miles de vidas en las islas. O sea, a ver, todo esto fue un trabajo en equipo, tanto los soldados que estuvieron en las islas desplegados y movilizados en las Islas Malvinas, como los soldados que permanecieron en el continente. Así que bueno, hasta ahí queríamos comentar esta situación, ¿no? Y bueno, aparte de eso, el estrés, que ahora vamos a hablar durante este programa, el estrés postraumático, que sufre todo combatiente dentro de un teatro de operaciones de guerra. Todo esto está avalado por informe de peritos, psicólogos y psiquiatras. Vamos a oír un tema musical, estás en Tras un manto de neblina. Nuestro teléfono es 011 21 01 81 49. Si querés llamarnos, contarnos tu experiencia, llamanos, te estamos esperando. Vamos con un tema musical.
Estamos nuevamente con ustedes, tras un manto de neblina, por FM Alternativa, 96.9 desde Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Y bueno, hoy estamos trabajando con relación al movimiento que se llevó a cabo en el continente durante el conflicto. Queremos ver que el día el día nos fuimos para otro lado, pero bueno, acá estamos. El día 13 de abril a las 8 de la mañana, impartiendo orden relacionada en descarga del buque Formosa y establecimiento de un depósito previsional. El buque Ara Formosa fue uno de los buques que participaron en el apoyo logístico desde el continente hacia las Islas Malvinas. Fue un buque de la entonces Marina Nacional, ESMA, y bueno, brindaba una gran ayuda en el aprovisionamiento de todo material logístico hacia el sur, hacia la isla, y hacía, salía desde Punta Quilla hacia Puerto Argentino. Después, el 13 de abril a las 8 de la mañana, el Ejecutivo hace referente al desplazamiento de tropas hacia Malvinas. Esto es hasta las 8 de la mañana. Estamos hablando del libro de guerra de la Brigada Mecanizada 11, dependiente del 5º Cuerpo de Ejército. Prácticamente ahí se encuentra plasmada todo lo que son las acciones bélicas, tanto en las Islas Malvinas como en el continente. Como veremos, vamos a ver que también los ingleses ingresaron al continente, ¿sí? Después continúa hablando, se recibe un informe del 5º Cuerpo de Ejército, la orden de operaciones 2/82, se informa movimiento de personal hacia Malvinas, discriminando jefes, oficiales, suboficiales, soldados y unidad a la que pertenecen. Recordemos que las tropas salían desde Comodoro Rivadavia en aviones, ¿sí? En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Después se realiza una reunión de los jefes de unidades a fin de informarles sobre el plan a llevarse a cabo. Es el día 14, se informa nuevamente movimiento de personal desde el continente hacia las islas, en el cumplimiento de la orden de operaciones 2/82, que es las órdenes sobre las operaciones que se van a realizar, no solo en el TOAS, mar adentro, sino también en el TOAS, mar afuera. También se recibe una novedad, que la pista de Malvinas se halla inoperable. Se produce en el regreso de 4 vuelos que habían decolado. El 14 de abril se debe proveer alojamiento y racionamiento para aproximadamente 1.100 hombres que quedan en Río Gallegos en virtud de la interrupción del puente aéreo. Eso es verdad, eso yo lo viví durante el conflicto. Ahí estaban los camaradas de Corrientes, los camaradas de Formosa, gente del Regimiento 7. Bueno, después se informa el desplazamiento de personal desde Río Gallegos hacia las Islas Malvinas el día 15 de abril a las 10:30 de la mañana. Se informa personal y unidad a la que pertenecen que alojaron en Río Gallegos en virtud de la interrupción del puente aéreo. ¿Qué significa? Que atento a la interrupción del puente aéreo fueron alojados en el regimiento 24 de Río Gallegos y zonas aledañas donde había personal a tal efecto. Después el grupo de artillería 11, que se encontraba en Piedra Buena, comienza el despliegue con fecha 15 a las 8:30 de la mañana del día 15 de abril. Después se transmite al cuerpo la conveniencia, que es la permanencia en el Regimiento Infantería 4 en Comodoro Rivadavia hasta la llegada de su material. Están previstos cubrir el subsector San Julián con efectivos del Grupo Artillería 11 hasta la llegada del Regimiento de Infantería 24. El día 15 se inicia el desplazamiento de todas las unidades de acuerdo al plan SEOL. Se solicita en 4 permanece en Comodoro Rivadavia hasta la recepción del material. Después continúa, ¿no es cierto? Se complementan el 16 de abril los despliegues
de los regimientos GA-11, Batallón de Ingenieros Combate 181, Regimiento de Infantería Mecanizado 24 y Regimiento de Tanques 11, mi regimiento, y la Compañía de Ingenieros Mecanizada 11, a cubrir y resguardar el litoral marítimo patagónico. He escuchado en las redes sociales que hay gente que dice que para qué estamos haciendo esto, ¿sí? Yo creo que esta gente tiene la mente pequeña, ¿no? Porque esto se llama, señor, malvinizar. ¿Qué significa? Que nuestras nuevas generaciones conozcan lo que pasó hace 39 años. Tenemos que tener memoria de esto. No podemos dejar que la causa Malvinas se caiga. Yo he visto pocos programas o he escuchado pocos programas de radio con respecto a lo que se cuenta de lo que ha ocurrido en la guerra por Malvinas. Vamos a decir la batalla de Malvinas porque todavía la realidad es que se firmó un cese del fuego. Y bueno, la realidad es que todavía seguimos reclamando nuestra soberanía. Después vamos a hablar algo sobre la soberanía también. Y por eso yo le digo a este señor que es una de las buenas maneras de poder enseñar a las generaciones lo que hicimos nosotros. Porque ya muchos de nosotros se están yendo y bueno, y la historia está mal contada. Porque uno de los objetivos de Trashumanto de Neblina es despejar esa neblina que han puesto durante 39 años y que realmente no se ha dado a conocer lo que pasó realmente en Malvinas y por qué pasó. Por eso hay que reconocer a todos aquellos que hacen, no lo digo por mí, sino a todos aquellos camaradas, hermanos y gente que publica. Yo, por ejemplo, ustedes fíjense hasta qué punto los medios, yo no veo ningún programa que esté llevado a cabo por veteranos de guerra, reconocidos o no reconocidos, que hagan este tipo de programas para poder reconocer y demostrar a la ciudadanía esto. Sí, yo creo que esto se debería hacer, los medios tendrían que dar un espacio, aparte se tendría que salir del mismo gobierno, del mismo Congreso, una ley para que sea obligatorio un programa diario de lo que ocurrió durante la guerra por Malvinas. Así que por eso, señor, yo le digo, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos homenajeando a nuestros héroes. Estamos homenajeando a nuestros héroes que están reconocidos y a aquellos que no están reconocidos y se murieron y pasaron el mismo frío que pasamos todos. Pasamos las mismas necesidades, el mismo frío, las mismas enfermedades, la misma ausencia de nuestra familia, casi a 3.000 kilómetros de distancia, todo. O sea, en realidad mucho se desune, pero en realidad nos une una gran circunstancia, ¿no? Que es la Argentina. Yo lamento, la verdad, aquellos que pretenden hacer rancho aparte y considerarse los mejores. La realidad es que acá no hubo mejores. Hubo, como en toda guerra, hay proezas, hay miserias y bueno, todo lo que pueda llegar a ser un ser humano en una guerra. Y bueno, vamos con un tema musical y te recordamos, estamos en el programa que lo hemos puesto, Trashumanto de Neblina. Si querés llamar, podés hacerlo al 011 2101 8149. Bueno, ¿se acuerdan de La Cotorra, no? Qué temazo, en los boliches. Pero bueno, eso, la realidad es que, bueno, la música que estamos pasando ahora es la música que se pasaba en aquella época, en el año 1982, 1983, 1980, y por eso, más que nada, para recordar esa buena música, ¿no? La música disco, y bueno, todo lo atinente con ese género. Bueno, hoy nos va a hablar nuestro camarada y estudioso de la causa por Malvinas, investigador de lo que es el informe Rattenbach, donde ahí está la realidad, ¿sí?, de lo que pasó en las Islas Malvinas y durante el conflicto. Ahí está toda la verdad, ahí se va a saber quiénes fueron los héroes,
quiénes no fueron tan héroes, y bueno, la responsabilidad que tuvo cada jefe de unidad durante el conflicto, incluyéndolo desde el general Menéndez hasta los jefes de regimiento. Y acá este audio nos manda Miguel Figueroa desde Mar del Plata, y va a hablar sobre el capitán Robacio, héroe, jefe del batallón de infantería de Marina 5, quien juntamente a una compañía del ejército reforzada dio dura resistencia a los ingleses, y uno de los pocos que entró con su unidad prácticamente íntegra. Eso nos demuestra la capacidad que él tenía de conducir, como lo había comentado nuestro camarada Erasmo Gutiérrez, que él también fue integrante del BIN 5 en el programa pasado, que realmente era un padre, era un jefe, era todo, ¿no es cierto? Y esos son los jefes que realmente, yo creo que si hubiera habido más Robacio, y bueno, iba a costar el doble a los ingleses sacarnos de las islas. Así que bueno, con ustedes Miguel Figueroa desde Mar del Plata. Muy buenas tardes, vamos a continuar con las declaraciones del capitán de fragata Robacio al culminar el conflicto bélico con Gran Bretaña. Se le pregunta, ¿tácticamente presentaba bien el centro de gravedad? Contesta, ellos hacían una buena acción, incluso de tanteo, aprovechar y tomar los puntos llaves del terreno. Nos superaban en eso, tenían una gran movilidad, aprovechaban muy bien sus helicópteros, aplastándonos con una gran barrera de fuego y los helicópteros volando por debajo de los mismos. Preguntado, además del armamento muy superior que tenían y todo lo demás, contesta, yo en ese aspecto opino que no. Preguntado, ¿la artillería quizás es en la que más se manifiesta eso? Contesta, la artillería sí. La artillería por los alcances y ubicación y por la parte naval, en lo que hace a la parte normal, yo no me sentí nunca en inferioridad de condiciones. Y, aparte, como tuve un apoyo indiscriminado de los grupos de artillería del ejército, mi batallón no era un batallón normal tampoco. Preguntado, hace un rato usted mencionó la situación de la isla, aislada, sin apoyo aéreo ni naval. Al apoyo naval, ¿en qué forma lo esperaba usted? Contesta, no, prácticamente. Con eso lo que significo es que la guarnición estaba rodeada, totalmente aislada en los 360 grados. Ellos poseían en artillería superioridad artillera, no solamente en cuanto a cantidad, sino en cuanto a alcance. Eran 10,5 kilómetros de nuestra artillería contra 17 del enemigo, y con un factor más, su artillería era móvil, la nuestra era inmóvil. Estuvo en una posición y combatió siempre prácticamente en esa posición, excepto una batería que se movió entre Modibrook y el Monte London, que fue fuertemente batida, a pesar de la valentía con que combatieron esos hombres. Y después la superioridad naval fue tremenda. Muchos hablan y dicen que los buques modernos no sirven. Si uno está bien enterrado puede hablar, como estoy hablando yo en este momento, porque tuvimos impactos directos en puestos de comando, en reiteradas oportunidades, pero la precisión de la artillería naval por medios electrónicos es tremenda. Si hablábamos por radio, a la cuarta palabra teníamos la andanada en la cabeza y si uno asomaba la cabeza se la cortaban. Preguntado, ¿con cuántos efectivos entró usted en combate? Y por favor, presten mucha atención a esta apreciación. Considerando lo que yo tenía en mi posición, alrededor de 1.000 hombres, entre los que cuento una compañía menos del Regimiento 3, con el capitán Varela, que por su ubicación prácticamente combatió a mis órdenes. Preguntado, el 14 de junio, ¿qué efectivos tenía usted en sus manos? Contesta, prácticamente el batallón, excepto la compañía del capitán Varela, que, después de apoyar el despliegue de Templeton y William hacia Shepherd Hill, en donde reuní de vuelta el 90% de mi unidad, excepto bajas que había tenido, y 1 o 2 grupos que, en el repliegue, fueron a Puerto Argentino. El resto de la unidad estaba incólume y teníamos todas nuestras armas menores encima. Habíamos destruido los morteros de 206 milímetros, los morteros de 81 milímetros, porque nos habíamos quedado sin munición y no recibíamos más, siempre por el mismo problema, por razones de movilidad. Preguntado, ¿mandó usted algunos comandos en dirección a San Carlos? Contesta, no, los mandó el comando superior. Preguntado, ¿iba tropa suya? Contesta, no, tropa mía no, los comandos fueron manejados todos a nivel superior. Preguntado, ¿hubo posiciones, fundamentalmente alturas, que se tomaron tardíamente y algunas que nunca se tomaron? Uno de los argumentos que se dieron es que
Si había que replegarse, quedaban expuestos bajo el fuego enemigo. ¿Estuvieron ustedes de acuerdo en que estas posiciones no tenían valor? Contesta. Esto entra en la parte de apreciación. Yo hubiera hecho una defensa más adelante, tomando Kent como el punto llave de la isla, ya que era el monte dominante hacia ambos lados. Preguntado. Al principio usted empezó a hablar de esquema defensivo estático y que a ello en las primeras reuniones usted lo manifestó. ¿Quiénes estaban en esas reuniones y cuál era su esquema? Contestado. En las reuniones estábamos todos los comandantes presentes y yo. Siempre hacíamos la broma de que nosotros estábamos haciendo la guerra del 14 contra la guerra del 82, por la inmovilidad y por el dispositivo que habíamos adoptado. Porque una guarnición del tamaño de Puerto Argentino no puede tener una reserva, una compañía. Nos lo enseñan los reglamentos, y es la lección que más aprendí en esta guerra. Si cometimos errores es justamente por no haberlos observado. Si hubiéramos empleado en una guerra, si hubiéramos tenido incluso medios que nos faltaban, medios de movilidad, nosotros tendríamos que haber disputado mucho más el terreno. Yo, personalmente, hubiera dirigido la acción en otra forma, pero es una apreciación de orden personal. Y por ejemplo, concretado el avance en el oeste, si hubiéramos tomado nuestras espaldas como pivote Kent y presentando a la defensa más adelante, todo el frente de la defensa hubiera sido aproximadamente de 15 kilómetros. Yo tenía en el combate final 15 kilómetros de frente por 12 de profundidad con un batallón. Preguntado, ¿supo usted quién dispuso las tropas en esta forma? Contesta, de la conducción del dispositivo de seguridad era el general Joffre, con el que teníamos contacto y era nuestro comandante. Preguntado, cuando usted llegó los primeros días a Malvinas, ¿ya estaban ocupando parte de la 9ª Brigada? Todavía no. En el principio estaba nada más que el Regimiento 25, el cual tomaba desde la localidad hacia el este. Mi batallón que tomaba desde la localidad hacia el oeste. Y el Regimiento 8 que se trasladaba a Bahía Fox. Intentábamos incluso, con el teniente coronel Zenedil, disuadirlo al general Daer de ese movimiento, porque nos dábamos cuenta, de haber leído la inteligencia del enemigo, que éramos insuficientes. Preguntado. Así que usted ya se encontró desde un principio con una trazada que tenía un frente muy amplio y ninguna reserva. Contesta, ahí ya tenía un frente del orden de los 20 kilómetros. Era imposible tener una reserva. Preguntado, a propósito de lo que usted dice de los reglamentos, que la doctrina enseña que la conducción se ejerce con los fuegos, las reservas y la presencia y la acción personal del jefe. Por la experiencia que usted vivió ahí, ¿cuál es su opinión definitiva de la eficacia de la conducción de los mandos superiores allí en la isla, para apoyar la acción que es por todos conocida, sobresaliente de su batallón, a despecho del enorme frente que cubría, de los efectivos limitados, etc.? ¿Cuál es su opinión de esa conducción en cuanto al apoyo que le dio, los medios, el empleo de su reserva y la acción de su comando ahí, en el sitio de la crisis? Contesta, yo creo que no se puede conducir hombres, y en eso nos diferenciamos bastante de los infantes de marina e incluso de los buques, que éramos 8.000 voluntades, yo les llamo vulgarmente desparramadas en el terreno. Las 1.000 que yo tenía contaban con una ventaja tremenda sobre el resto de las unidades del ejército, y voy a dar ejemplos. Mi batallón disponía prácticamente del doble de cable, vale decir del sistema radioalámbrico, que tenía todo el ejército en la isla, y en medios radioeléctricos para la conducción de todo lo que tenían los 4 canales radioeléctricos duplicados y triplicados. Es decir, que creo que fui un privilegiado. Realmente pude conducir el combate y tuve siempre conciencia exacta de lo que pasaba en cada uno de los lugares de mi posición. Me daba el lujo incluso de hablar hasta con mis jefes de grupo de ametralladoras. No creo que ocurriera lo mismo con los comandantes, tanto del Regimiento 4 como del Regimiento 7. Hasta aquí esta parte de las declaraciones. Bueno, este héroe con todas las letras, ¿no? Con todas las letras. Pasó a la eternidad el día 29 de mayo del año 2011 en el Hospital Español de la ciudad de Bahía Blanca. La pena es que muy pocos medios nacionales reflejaron esta situación, este deceso. A pesar de que Robacio comandó a los 700 efectivos del Batallón de Infantería Marina 5 y a los 200 soldados del ejército argentino los duros combates de Tumbledon
Sapper Hill y Monte William durante la guerra por las Islas Malvinas. No pudieron ser derrotados por los ingleses y combatieron hasta agotar la munición aún después de caído Puerto Argentino, que por eso ya habían recibido la orden de rendición. Vamos a un tema. Bueno, recordando viejos temas, ¿sí? Y quería continuar con un poquito más de este héroe y un día dice que le hicieron una entrevista en Bahía Blanca y recordando los combates de la siguiente manera: yo no soy ni bravo ni valiente, ni nada por el estilo. Soy un hombre común. Tengo miedo cuando cruzo la calle, pero en Malvinas no pude tener miedo. No pude tenerlo porque creo que Dios no me dejó tenerlo, y la preocupación por mis hombres, su entrega obviamente, no me podía permitir el privilegio de tener miedo. Además, estábamos convencidos de que peleábamos por lo nuestro, tal cual, y yo creo que quien esté escuchando el programa y haya intervenido en el conflicto, creo que siempre tuvimos esa idea nosotros. Pero bueno, continuando con el programa, quiero agregar algo de lo que pasó, las efemérides de aquella época. El 14 de abril, Galtieri comunica telefónicamente a Reagan que existe disposición para encontrar una salida pacífica. Hay, que era el canciller, regresa a Buenos Aires desde Londres,
la actuación de Thatcher recibe el respaldo de la Cámara de los Comunes. O sea, Thatcher ya había empezado a movilizar a las tropas inglesas. El 17 de abril prosiguen las conversaciones de Hay, que era un enviado de Estados Unidos, y autoridades nacionales sin conclusión previa, positiva, o sea que no tuvo efecto su intervención. El 19 de abril, Costa Méndez anuncia la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, ante la OEA, y Hay regresa a los Estados Unidos. Les voy a explicar qué es el TIAR. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es un tratado a nivel americano, o sea, de las tres Américas, América del Norte, América del Centro y América del Sur, en la cual en los hipotéticos casos de guerra o de invasión de una nación enemiga que no formara parte de este tratado, en cualquier lugar que se ocurriera la invasión de una fuerza extraña o externa a estos países, automáticamente se ponía en funcionamiento el TIAR, en la cual los países firmantes, que eran todos, tenían la obligación de enviar medios y tropas a ese lugar donde ocurría el conflicto. Y esa situación, la realidad es que pasó que las tropas inglesas, a través de comandos ingleses, pudieron ingresar al continente. Y este silencio fue ocultado y sigue ocultado aún después de 39 años. Así que bueno, esto es lo que quería comentar. Un saludo a todos los que están escuchando. Así que si quieren hablar, pueden llamarnos al 011-2101-8149. Así que bueno, acá estamos. También quiero hacer una invitación al Centro de Veteranos de acá de Esteban Echeverría. Si quieren participar de este programa sería buenísimo, porque también el pueblo de Esteban Echeverría los puede conocer. No solamente los puede conocer, sino también informar y contarnos su experiencia en la guerra por Malvinas, ¿sí? Así que bueno, desde ya queda plasmada esta invitación. Quería agregar, ya nos queda poco tiempo, pero bueno, quería agregar algo más sobre el traumatismo postraumático, que es lo que queda a los soldados que han participado dentro de un conflicto. O sea, hayan entrado en combate o no hayan entrado en combate, ¿sí? Si obviamente el que ha entrado en combate tiene más, ha sufrido una agresión mayor, ¿no? Por haber visto determinadas circunstancias, ¿no?, de la guerra. Por eso dice que los efectos visibles causados por el estrés del combate han sido mencionados por escritores desde la antigüedad. En guerras más recientes se les ha llamado corazón de soldado, fatiga de combate y neurosis de guerra. Sin importar cuál sea el nombre, a lo largo de los siglos los militares han reconocido que algunas veces los horrores de la guerra pueden ser una carga demasiado pesada para los soldados. El personal de servicio activo de hoy en día afronta largas y rigurosas misiones y periodos prolongados, lejos de sus seres queridos, y cuando hay problemas mentales y emocionales no hay duda de su realidad. Pero sin importar a dónde vayan los soldados en busca de ayuda, en el ejército hoy en día a menudo se les envía directamente a un psiquiatra. Y eso generalmente tiene como resultado una etiqueta psiquiátrica, un diagnóstico, que no puede ser comprobado por ningún análisis de sangre, rayos X o escáner cerebral. Como no hay un análisis que pueda identificar algo físicamente incorrecto, los psiquiatras no saben qué curar. Y debido a esto, el tratamiento psiquiátrico se basa principalmente en conjeturas, con muy poca base científica. Pero esto no ha impedido a que los psiquiatras etiqueten a cientos de miles de hombres y mujeres en uniforme con una enfermedad mental, drogándolos con potentes cócteles de drogas psicotrópicas, etcétera, ¿no es cierto? La ausencia absoluta de la base científica en la psiquiatría se ejemplifica en el caso del diagnóstico postraumático, trastorno por estrés postraumático o TEPT. Cuando a los psiquiatras se les ocurrió el diagnóstico, tomaron las reacciones perturbadoras, pero esperadas a una experiencia estresante o negativa, y proclamaron sin ninguna evidencia que era un trastorno mental y cobraron en efectivo. En el año 80 un grupo de psiquiatras votó para que se listara en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM en inglés,
que hoy en día es un tomo de 943 páginas, también conocido como la Biblia de Facturación de la Asociación Psiquiátrica Americana, entonces con la posibilidad de cobrar las compañías de seguros privadas y gubernamentales para tratar el trastorno postraumático, ¿no es cierto? La realidad es esa, ¿no es cierto? Es una patología que es difícil de diagnosticar. Muchos soldados han padecido y siguen padeciéndolo. La ventaja de los camaradas que están reconocidos es que ellos han podido tratar porque han tenido la ayuda estatal de poder hacerlo, ¿sí? Lamentablemente ha habido casos que han causado desgracia y eso siempre obviamente circunstancias ajenas a esto, ¿no? Pero hablemos de los que están hoy, esos que no tienen ninguna ayuda social, y eso se pone bastante feo. Así que yo quería compartir esto del estrés postraumático, y la realidad es que esta situación agravada hoy por la pandemia, muchos camaradas que lucharon, participaron en las hostilidades, hoy se encuentran abandonados a su suerte, abandonados por el Estado. Ese Estado que a la hora de reconocer elige a quién ponderar. Como decía un colega, ¿no?, en la historia de la batalla de San Lorenzo. La batalla de San Lorenzo fue el bautismo de fuego de los granaderos a caballo. Una de las escuadrones estaba al mando del general San Martín, el otro escuadrón estaba a cargo del capitán Bermúdez. Comienza el conflicto. Una bala de cañón dicen que abate al caballo del general San Martín. Ustedes saben de que cuando caía un jefe se sabía por las charreteras y todo el uniforme era muy diferente a lo de los soldados. Entonces dice que van al lugar dos infantes españoles a darle muerte a San Martín. Ahí ya conocemos la historia del sargento Cabral y el granadero Baigorria, que uno lo saca, el otro muere a causa de la bayoneta, el sargento Cabral. San Martín es el héroe, Cabral también. Y después el combate continúa sin el jefe granadero que estaba caído, continúa la acción bélica el capitán Bermúdez, a su vez él trata de finalizar la batalla con obviamente la victoria para el primer ejército nacional que derrotó a los españoles en nuestra tierra, esos españoles que andaban buscando qué robar, ¿sí?, qué llevarse, a lo largo del río Paraná. Ahí estuvo el general con su escuadrón de granaderos a caballos, los derrotó. En síntesis, la historia nos da que Bermúdez, el capitán Bermúdez, es herido en la batalla, a los 12 a 14 días muere a consecuencia de una gangrena, dice la historia, otros porque se le infectó la herida. La cuestión es que quien finaliza el combate es el capitán Bermúdez. Ponderado San Martín y Cabral, olvidado Baigorria y Bermúdez en los anales de la historia. Por eso el Estado dice a quién reconocer y a quién no. Muchos dicen de que es una facultad discrecional del Estado. Sí, es una facultad discrecional del Estado mientras no se vulneren los derechos constitucionales de los ciudadanos, en especial de los soldados que participamos en la gesta por Malvinas. Y ya nos estamos despidiendo, ya estamos terminando ya el programa. Quiero dar un saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Vamos a pasar los auspiciantes de nuestro programa: Estudio Jurídico Cuesta Sánchez Asociados, que está ubicado en la calle Herminio Costanzó 198 de Monte Grande. Se realiza todo tipo de actuaciones en derecho civil, derecho laboral, derecho penal y derecho comercial. Así que queríamos ya ir terminando el programa, y estás escuchando Trashumando de Neblina por FM Alternativa 96.9 de Monte Grande. Un saludo grande a todos aquellos, vuelvo a repetir, que nos escuchan, y queremos rendirle un homenaje a los camaradas de la Fuerza Aérea con la marcha de la Fuerza Aérea Argentina. Nos saludamos y nos vemos el viernes que viene.
96.9. Alternativa.